Claro que sí. Vamos a ver si ocurre eso. Y seguimos con Donald Trump porque ahora la situación que ha ocurrido es los distintos golpes a través de la prensa que ha dado contra Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, pero la situación escaló al tal punto que durante las últimas horas Donald Trump los indicó o lo apuntó o lo individualizó como un dictador. Claro, y la duda ahora, Jan, es si va a seguir habiendo mesa de negociación o no. Sí, se pone en vela esta mesa de negociación que tenían, que es tripartita, podríamos hablar un poco, porque trabaja Rusia, Ucrania y está Estados Unidos también. Claro, pero con la salvedad de que se habla de que el rol que se le ha dado a Ucrania es muy menor. Y sería eso también lo que tiene bastante disconforme a Zelensky. Sí, y por eso mismo Donald Trump también empieza ya a presionar. Básicamente, lo que está haciendo ahora en materia mediática es presionar a Zelensky a que tome el rol que, según Trump, debería tomar, que es simplemente acatar lo que ocurre en esta negociación. Si bien ayer le mostrábamos de que unos agentes especiales de Estados Unidos fueron a la capital de Ucrania a tomar el pulso, a saber lo que está ocurriendo en ese lugar, ahora Donald Trump simplemente indica de que es una forma de escuchar dentro de esta negociación, pero quien tiene el protagonismo y el rol principal es Estados Unidos y Rusia. Y que acá lo que nosotros hemos estado analizando es lo complejo que va a ser esta negociación. Primero porque si ya el presidente de Ucrania está con un desinterés en torno a esta negociación y tampoco no tiene la confianza con Rusia y aparentemente tampoco con Estados Unidos, esto va a complejizar aún más el hecho de que se pueda llegar a buen puerto con estas conversaciones. Claro que sí. Ahora, era raro que todo fuera tan fácil. Era demasiado perfecto. Era demasiado perfecto, era demasiado eficiente, había demasiada disposición. Y aquí, con este calificativo, Donald Trump complica aún más el escenario, un escenario que no era fácil y que deja al descubierto también quizás las reales intenciones de Vladimir Putin. Por eso que Zelensky se adelanta, al parecer, y dice, ojo que yo voy a participar en esta mesa de negociación, voy a escuchar. Ojo que tampoco su participación es tan grande, pero voy a escuchar, voy a acceder, pero no estamos dispuestos a ceder algo de territorio si es que esa es la condición para llegar a un acuerdo. O sea, sabía perfectamente el terreno en el que se iba a mover. Sí, saben qué partido se está jugando. Además, ahora hay que recordar de que Trump deja entrever de que la guerra la está usando a favor Volodymyr Zelensky. Esa es otra de las... Eso en el mundo de Donald Trump, que es distinto al mundo real, ¿no? Hace rato, porque ahí no hay cambio climático, por ejemplo. Claro, si nos podemos sacar... Es otro mundo. Otro momento. Bueno, y hay que recordar que durante las últimas horas se cumplieron los 100 días de Donald Trump. Que pareciera que fuese mucho más tiempo, porque ha realizado una gran cantidad de cambios. ¿No? Muy intenso lo que ocurrió en Estados Unidos, y que entre la reforma arancelaria, entre los problemas que ha tenido con Canadá y México, bueno, podríamos estar toda la mañana ya describiendo lo que ocurrió durante las últimas horas en Estados Unidos. Y la preocupación es tal de que incluso se están generando algunas informaciones de que se está preparando todo ante un eventual fallecimiento ¿de quién? Del Papa Juan Pablo II, iba a decir, Papa Francisco, bien digo, de 38 años, de Argentina, quien ya se ha indicado de su situación en torno a esta neumonía que está sufriendo y que lo mantiene en una situación bastante complicada. Al menos en las últimas horas, el mensaje que entregaron desde el Vaticano era bastante similar al de ayer en torno a cómo había pasado la noche en el hospital. El Papa Francisco indicando de que él se encontraba bien, que de hecho estaba bromeando un poco y que no dependía, por ejemplo, de oxígeno, que trata un poco de apaciguar lo que ha ocurrido durante las últimas horas en torno a esta información que circula de que aparentemente la Guardia Suiza estaría ensayando el protocolo de funeral y entierro del Papa Francisco, lo que ha generado un sinfín de especulaciones. Yo me acordaba, a raíz de esto, del momento en que también estuvo muy mal el Papa Juan Pablo II. Sí. Y también se especulaba lo mismo. De hecho, en esa oportunidad se mencionaba que los fallecimientos de los papas no son circunstancias que se produzcan y que sorprendan al Vaticano, sino que son circunstancias que ellos preparan en cada detalle. O sea, incluso en esa época, cuando murió Juan Pablo II, se especulaba la posibilidad de que el Papa hubiera muerto días antes y que esa información no se conociera. No. Para preparar todos los detalles y tener toda la maquinaria de lo que venía, porque vienen homenajes, porque vienen la apertura de puertas a los fieles, porque hay un ceremonial que cumplir. Se especulaba que eso se iba a comunicar cuando todo eso estuviera listo.
incluso a ese nivel. Entonces, esos trascendidos que hay ahora de la prensa italiana no son casuales tampoco. No, y considerándose esos antecedentes que han ocurrido ya históricamente, Sí. deja entrever de que podría ocurrir una situación así. Pero desde el Vaticano, al menos durante las últimas horas, dijeron lo siguiente, entre comillas. Ya. La noche ha transcurrido serena, el Papa se ha levantado y ha desayunado en un sillón. O sea, trata de decir de que se puede mover con sus medios, eso trata de entrever también este mensaje. Y lo otro que durante las últimas horas también había tenido una conversación telefónica, que había bromeado de hecho y que tenía un buen humor, descartando estas noticias más pesimistas en torno a su situación de salud. Claro, es que hay que tener en claro algo, que la condición de neumonía que él tiene no implica que no se pueda comunicar. No. O sea, hay personas que están con neumonía, en este caso él está internado, Sí. hay personas que pueden estar, bueno, me imagino que también aquí la edad es un factor clave, Sí. pero hay personas más jóvenes que pasan una neumonía funcionando. Y ese es el matiz, que el hecho de que pueda conversar, de que pueda bromear, de que pueda estar en una situación coloquial no implica que se esté mejorando necesariamente, ¿no? Y es cosa de que puede cambiar en cualquier segundo. Claro. Hay que recordar que estos cuadros respiratorios, un factor que tiene en sí es el hecho de que puede entrar en una crisis, por ejemplo, una fiebre, y de ahí ya pierde la conciencia la persona. Por eso es muy delicada esta situación. Estamos hablando de que esto afecta a todo su órgano, es decir, a ambos pulmones, no tan solo uno, Claro. y que esto partió primero con un resfriado, posteriormente se hablaba de una bronquitis y posteriormente se acrecentó hasta neumonía, que lo tiene con esta situación bastante compleja. De todas maneras, desde la guardia del Vaticano indicaron que esto no es real, de que se estaba preparando esta ceremonia, que se estaban haciendo estos ensayos, y más bien indicaron que se mantiene un toque de queda. Ya. Ay, igual no cierra las especulaciones una información Claro, como esa. la figura del toque de queda en todo caso da la sensación de un compás de espera, ¿no? De una preparación igualmente, aunque ellos no lo reconozcan. Hablar de un toque de queda es como una situación excepcional. Sí, bueno, el Papa Francisco, de 88 años, fue diagnosticado con neumonía bilateral, lo que provocó la alarma, por cierto, de los recientes problemas de salud que había tenido. Había pasado por quirófano y la verdad es que en Argentina y también en propio Italia, en Roma y también en el Vaticano, se han generado una serie de misas, también de oraciones que Sí, se le pues. estaba prestando al Papa Francisco para que pueda mejorar de este estado clínico que, como decían, tratan de apaciguar un poco esta situación, pero de todas maneras, como sigue actualmente, además con este toque de queda que tiene su guardia, algo deja de entrever de que al menos están a la espera de cómo podría seguir evolucionando. Claro que sí. Nos vamos a quedar muy atentos. Ojalá pueda evolucionar lo antes posible, ¿no? De manera favorable el Papa Francisco. Pero ¿qué ha pasado con Bolsonaro? ¿Cuáles son las repercusiones del anuncio de la Fiscalía? Sobre todo que lo acusa de ser un criminal. Sí, ayer le contamos Sí. de esta noticia que ha acaparado todos los diarios de Brasil y como no, porque estamos hablando de que la Fiscalía de ese país acusó a Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, por intentar un golpe de Estado y denunció realizó una respuesta, porque no tan solo es organizar un golpe de Estado, sino que también se habla de una organización criminal Claro. y un intento de magnicidio contra Lula da Silva. Y durante las últimas horas, a través de su red social, esto en X, antes conocido como Twitter, indicó de que el país está bajo un régimen autoritario comparable a Venezuela y Nicaragua. Así lo afirmó esta respuesta contra sus acusaciones, tanto de él como también de opositores que formaban parte de una estrategia para justificar estas persecuciones y censuras, según lo que indicaba también a través de sus redes sociales. Además, fue señalado de apoyar un plan de envenenamiento ante el actual presidente Lula da Silva, pero insistió en que la libertad triunfará. Fue parte también lo que dijo en sus redes sociales. La Corte Suprema notificó a Bolsonaro y a otros 33 sospechosos sobre la denuncia y les dio 15 días para responder, es decir, 15 días desde ayer, cuando Ya. se conoció esta noticia, y también levantó el secreto judicial sobre la confesión de Mauro Cid, que es un ex edecán del expresidente, que también es considerado como elemento clave para poder comprobar esta conspiración que hubo detrás para hacer este golpe de Sí, Estado y también este intento de magnicidio. Ahora, la figura no es fácil, ¿ah? No. Comprobar una conspiración habla de pruebas que tengan que ver con, lo decíamos ayer, con probables escuchas telefónicas, mensajes, comunicaciones, encuentros entre personas, porque lo que a él le imputa la Fiscalía es que habría organizado una red criminal o Sí. una organización criminal para asesinar a Lula da Silva. Por lo tanto, eso implica una
una conexión mucho mayor y pruebas más exigentes con las que va a tener que respaldar la Fiscalía esta acusación. Bueno, y considerándose que ya se hizo público, lo conversamos también ayer, de que probablemente ya la Fiscalía cuente con buena parte de estas pruebas. De no ser así, esto se podría caer y además pierde prestigio automáticamente esta institución. Es difícil, en general, si uno lo mira desde el punto de vista local, acá, los fiscales cuando hablan y dan a conocer a este nivel informaciones tan graves como esta, como es un intento de magnicidio contra el actual presidente más encima, porque Lula ahora está en ejercicio del poder, es porque tienen respaldo y es porque tienen pruebas, argumentos y un dossier, por decirlo de alguna manera, de diligencias que ya se realizaron y ya se concretaron y que respaldan la teoría que ellos plantean. Si no, no lo diría públicamente. No. Y hay que recordar que esto ocurre en el año 2022 y que han transcurrido un poquito más de 2 años, es decir, hubo un tiempo ya de investigación, probablemente no lo hicieron público por cierto, estamos hablando de un delito muy grave. Se hizo toda una confabulación, según lo que indica la Fiscalía, para hacer este intento de golpe de Estado, que no es menor de por sí ya con eso, pero además del magnicidio. O sea, acá probablemente hay escuchas telefónicas, está la captación de los mensajes de texto a través de distintas aplicaciones que pueden utilizar. Hay que recordar que incluso en nuestro país ha ocurrido que utilizan aplicaciones que se borran los mensajes para evitar la persecución penal. Signal. Exacto. Y acá vamos a ver finalmente cuáles fueron las estrategias que tuvo Bolsonaro de ser así, de haber confabulado todo esto y haber generado esta organización criminal. Además que debe haber acaparado algunos frentes también de ya sea la policía o alguna fuerza armada de ese país. Hay que recordar que la mayoría de los golpes de Estado surgen de esta forma. Claro, y además si es que hay testimonios, por ejemplo, de ex colaboradores de él, personas cercanas, que entreguen su testimonio, con mayor razón se va configurando el escenario que ya advierte la Fiscalía de Brasil. Así que vamos a estar atentos cómo va avanzando esta noticia, que está recién gestándose y que la verdad, la respuesta de esta misma que ha entregado Bolsonaro, al menos las autoridades de allá indican de que simplemente es un volador de luces, porque el mensaje que da él es que esto se parece a Venezuela y a Nicaragua, que es solamente una búsqueda personal, pero tampoco nos responde ninguna de las acusaciones que se le han entregado. No, o sea, con esa frase no descarta todo lo que le están imputando, que es bastante. ¿Qué ha pasado con el caso de Madeleine